Sí. Uy. Sí. Hola, buenos días. Soy María José Bajen García, jefa de Servicio de Atención a la Infancia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y me acompañan en esta rueda de prensa Mercedes Navarro Elipe, presidenta de la Asociación de Familias Adoptivas de Aragón, Adoptantes de Aragón, y Gabriel Gómez Preciado, psicólogo clínico, miembro de la Asociación de Familias Adoptantes de Aragón. Bueno, nos hubiera querido acompañar en esta rueda de prensa don Vicente Rubio La Rosa, psiquiatra y jefe de servicio de psiquiatría, pero ha tenido que ausentarse. Vamos a presentar lo que son las primeras jornadas de abandono, adopción y riesgo, debate sobre diagnósticos y terapias reparadoras. Estas jornadas son fruto de la colaboración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Asociación de Familias Adoptantes de Aragón, y de la convicción compartida de que en la asunción de las dificultades y/o crisis que puedan surgir, tanto la institución como las familias asumen la responsabilidad de cooperar. En esas responsabilidades institucionales y parentales compartimos cuestiones fundamentales, como son admitir que el proceso de adopción es un proceso de filiación diferente al biológico, que la entidad pública solo garantiza el apoyo profesional y técnico en distintos momentos, pero no puede sustituir las decisiones y elecciones de los padres y de los hijos e hijas, y que el hecho específico de la adopción conlleva riesgos y mayor vulnerabilidad de los niños y niñas, y es preciso la prevención durante el proceso integral de la adopción. Por mi parte, os voy a presentar los datos sobre adopciones, datos generales sobre adopciones aquí en Aragón. Los datos en Aragón desde el año 2000 al 2017 son los siguientes. El número de adopciones nacionales ha sido de 621 niños-niñas. El número de adopciones internacionales, niños y niñas que han venido de otros países en adopción internacional, 1.681. El total de adopciones en Aragón en este periodo de 17 años ha sido de 2.302 niños-niñas. Específicamente queríamos darles los datos más actuales de los últimos años, incluyendo también las solicitudes de familias que han solicitado ser familias adoptivas en Aragón. En Aragón, en el año 2017, hubo 62 solicitudes de familias para ser adoptantes de adopción nacional y 37 solicitudes de familias que querían adoptar en la modalidad de internacional. En adopción nacional se produjeron 27 adopciones en el año 2017, y en adopción internacional llegaron a Aragón 5 niños, 2 de la India, un menor de República Popular China, un menor de Filipinas y un menor de Federación Rusa. En lo que llevamos del 2018, con datos de 31 de agosto de 2018, ha habido 48 solicitudes de familias que quieren adoptar en la modalidad nacional y 25 solicitudes de familias que quieren adoptar en la modalidad de internacional. Se mantiene más o menos la misma tendencia de número de solicitudes. Sin embargo, sí que es cierto que si bien en adopción nacional en estos 8 primeros meses del año ha habido 14 niños, sí que hay un incremento en la llegada de niños durante este año de adopción internacional, ya que ya han llegado 13. 7 menores de la India, un menor de República Popular China, 3 menores de Filipinas, un menor de Bulgaria y un menor de Vietnam. Bueno,
El IAS, dentro del programa de adopción, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, dentro del programa de adopción del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia, tiene entre sus objetivos potenciar los recursos de apoyo entre las familias y adolescentes, así como articular un buen proceso de acompañamiento en la búsqueda de orígenes. También tiene entre sus objetivos potenciar la investigación sobre evolución de los trastornos del vínculo en la infancia durante el proceso adolescente y dar a conocer e informar sobre los procesos específicos de adopción y ajustar la atención a los mismos en educación, atención temprana, salud y salud mental infanto-juvenil. Todo ello en colaboración estrecha con la Asociación de Familias Adoptantes de Aragón en esa responsabilidad compartida. Y es fruto de ello, de estos objetivos, junto con esta colaboración, la participación en la organización de estas jornadas que mis compañeros van a pasar a presentarles con mayor concreción. Hola, buenos días. Les hemos repartido lo que es el programa donde aparecen todos los ponentes y los contenidos. Yo solo quería señalar que, bueno, como ha sido habitual durante estos últimos años, la organización de jornadas de posadopción de ámbito aragonés. Ya llevamos 11 años. En esta ocasión hemos querido ampliar el objetivo de estas jornadas y abrir la participación y la asistencia a otras comunidades autónomas y a nivel nacional. Hemos invitado a expertos tanto nacionales como internacionales para participar en un debate que está abierto a una diversidad de profesionales, fundamentalmente profesionales sociosanitarios, personal educativo y trabajadores o profesionales del ámbito de la adopción y del acogimiento. Queremos abordar en estas jornadas fundamentalmente la complejidad de las manifestaciones que a veces presentan algunos menores adoptados o abandonados, que han sufrido abandono, malos tratos o, como utilizando un término más amplio, han sufrido adversidad temprana, por utilizar unos términos que están más en la actualidad hoy. Para ello, pues hemos convocado a varios profesionales nacionales, uno de ellos seguramente ustedes conocerán porque es un gran investigador y estudioso de la infancia, pero también de las adopciones, que es Jesús Palacios. Jesús Palacios es catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla y lo que nos presentará serán los últimos datos que él tiene, una encuesta, un estudio amplio que ha realizado entre diversas familias respecto a las implicaciones o complicaciones que presentan los menores y, sobre todo, a lo que significa para el abordaje desde el punto de vista profesional. Como verán ustedes en el programa, aparece en varias ocasiones la palabra apego. Vamos a centrar estas jornadas en lo que es dar la importancia que significa el trastorno de apego con el que aparece muchas veces en los menores que llegan a nuestras familias, señalando o diferenciándolo de otras patologías que puede confundirse. Y en este sentido es por lo que, de alguna manera, el interés o la prioridad que queremos darle a estas jornadas para los profesionales que habitualmente atienden a nuestros hijos. Algunos comportamientos de nuestros hijos no son rebeldía, sino dolor o inseguridad, y eso es lo que queremos poner sobre la mesa. Y eso implícitamente lleva aparejado que las terapias y los abordajes terapéuticos tienen que ser diferentes a los que tradicionalmente se hacen. Nuestros hijos no son ni peor que otros, pero tienen una historia dolorosa detrás de ellos. Y aunque muchos hijos biológicos son más problemáticos que los nuestros, pero despiertan menos morbo.
Nosotros, o las familias, no necesitamos morbo, sino apoyo e implicación de los médicos, profesionales y expertos en menores y, ¿por qué no?, también de los medios de comunicación a la hora de abordar cualquier noticia referida a niños adoptados. Pedimos respeto hacia nuestros hijos y, sobre todo, no estigmatizarle por el hecho de que hayan llegado a nuestras vidas mediante una adopción, hacerlos diferentes. Mi parte nada más, yo lo paso a Gabriel, que es el psicólogo que participa con la asociación y es fundador de la misma desde hace 17 años, que se fundó, 17-18, que se fundó Azara. Y que él les va a explicar con mayor detalle cuáles son los objetivos y el contenido de las jornadas. Buenos días. Yo les voy a exponer brevemente cuáles son los motivos que nos han llevado a organizar estas jornadas y cuál es el sentido y el fundamento de las mismas. Algunas cosas que diré son un poco redundantes con lo que ha dicho Mercedes Navarro. Miren, una proporción significativa de familias adoptivas se muestran desconcertadas ante actitudes y conductas problemáticas de sus hijos que se les escapa de las manos. Problemas de conducta y trastornos de aprendizaje son los más evidentes, pero hay muchos más. Estas familias inician una andadura entre profesionales de la salud, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, servicios sociales, en busca de ayuda. Generalmente se sienten defraudadas y solas porque no les estamos dando los profesionales y los que les teníamos que dar respuesta, no les estamos dando una respuesta adecuada. Las familias quieren y exigen saber qué les pasa a sus hijos, cómo ayudarles, nos piden unos criterios claros sobre el diagnóstico, nos piden un pronóstico y modelos de intervención eficaces. En primer lugar, creemos que no les estamos dando una respuesta clara, eficaz y unánime a su demanda. En segundo lugar, los agentes implicados en ello, es decir, sanidad, servicios sociales, psicólogos, pedagogos, profesores y familias, no estamos coordinados. No trabajamos en red como debería de ser, ni siquiera participamos a veces de los mismos criterios. Para comenzar, deberíamos diferenciar los trastornos que tienen una base orgánica, como por ejemplo el síndrome fetal alcohólico, de los trastornos que tienen su origen en la ausencia de cuidados maternos en los primeros momentos de la vida del niño adoptado, y aunque parezca increíble, esta falta de cuidados maternos produce estragos en la formación posterior de su personalidad. Este es precisamente el motivo de estas importantísimas jornadas. Queremos reunir a los agentes implicados en la salud mental y en la salud social de estos menores, menores que han tenido un inicio muy desfavorable en su vida y que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarles eficazmente, tanto a ellos como a sus familias. Queremos escuchar los criterios y las aportaciones teóricas y prácticas de los profesionales que hemos invitado. Profesionales que hemos intentado que sean competentes y reconocidos tanto en el panorama nacional como internacional. Son expertos en niños dañados por el abandono y la negligencia en su primera edad. Esperamos que estas jornadas contribuyan a que todos tomemos nota. Aunemos criterios diagnósticos, trabajemos para lograr métodos de intervención eficaces y seamos capaces de trabajar coordinados y en colaboración con las familias. Y miren ustedes, esto último es imprescindible, trabajar en colaboración con las familias. Yo ya no tengo nada que decir. Bueno, ahora si quieren hacer alguna pregunta. Me gustaría saber cuál es el porcentaje de adopciones fallidas, adopciones que finalmente después de todo este
una cosa? Mire, estamos hablando de las estadísticas, y ahora José Bajén le va a dar datos, pero no estamos hablando tanto de adopciones fallidas como adopciones problemáticas, porque la verdad los padres adoptivos hacen un trabajo increíble para sacar a estos chicos adelante. En primer lugar, no tenemos unos estudios muy curiosos, no se han hecho unos estudios serios para estudiar el porcentaje. Estamos hablando, siempre barajamos entre el 20 y el 25%. Estos padres, como he dicho anteriormente, observan problemas en sus hijos, problemas que se les escapa de las manos. 20-25%, pero no tenemos ese dato. Sí, lo que tenemos son los datos concretos en Aragón, de los que podemos hablar. En principio, de los 2.302 adopciones en total, nuestro porcentaje de rupturas, lo que decimos definitivas de la convivencia, ¿no?, que supongo que es de lo que se trata, en Aragón es del 0,5%. ¿Vale? Es cierto que hay en estos momentos, nosotros les podemos dar los datos del programa de posadopción entre los años 2009 y 2017, el programa de posadopción atendido por técnicos del IAS ante dificultades de las familias que presentan, y se han atendido en estos años a 146 casos. ¿De acuerdo? Esto no se han producido, como comprenderán, rupturas, porque las rupturas han sido muy pequeñas, el 0,5%. Si hablamos de otro tipo más de ruptura inicial, no después de todo este proceso, sino de rupturas iniciales, el porcentaje aún es más ínfimo, porque en adopción internacional de los 2.300, en adopción internacional no son 1.681, de los 1.681 solo ha habido 3 casos. En 17 años, quiero decir que bueno, es que sacar el porcentaje sería de milésimas, entonces no. Ese 20-25% del que hablaba Gabriel no sería de ruptura, sería de dificultades, que correspondería con los 146 casos atendidos en el IAS, más aquellos otros que acuden a otros servicios privados, o clínico o consultas privadas o eso. Del 20 al 25%. Es lo que dicen. Hace un cálculo, pues del año 2000 ahora, unas 500 familias, que no son pocas. Lo que pasa es que algunos llevan implícito pues, dificultades escolares y luego se van complicando, es decir, aparecen con distinta sintomatología o con distintas manifestaciones. Y que lo correcto sería abordar o identificar esas manifestaciones cuando aparecen en su momento y no dejarlas pasar. Identificar si es una dificultad de aprendizaje pues, que corresponde a una dislexia o a una dificultad clara de lectoescritura, o es una manifestación de trastorno de apego, como decíamos antes. Lo que es bueno es eso, que los padres estén un poco, que ya lo están, ¿no?, vigilantes de esas situaciones y no las dejen pasar tanto, las justifiquen pues como diciendo que bueno, ya se le pasará. Sí, cuando hablábamos de que no hay estudios concretos, es que esos porcentajes incluyen, no hay una diferenciación entre cuántos de estos niños tienen dificultades derivados de su proceso de esto que estamos hablando, de su proceso inicial de abandono, de todo lo que ha vivido y de lo específico de la adopción, y cuáles son problemas derivados, pues problemas de infancia generales que pueden tener todos los niños. Entonces, esos son los estudios que no se han... Jesús Palacios nos presentará ese estudio que ¿verdad? Antes, un estudio que ha hecho amplio en estos últimos, durante estos últimos años. ¿Ese trastorno de apego del que ha comentado tanto, cómo se combate?
Pues esa es la cuestión. O sea, primero, el fundamento de estas jornadas es definir el concepto de trastorno de apego como punto de partida, como diagnóstico primario. Porque decir que un niño es hiperactivo es como decir que un paciente tiene fiebre. ¿De dónde viene la fiebre? ¿De dónde viene la hiperactividad? Creo que precisamente lo que queremos es llegar a esas conclusiones al final del Congreso. Necesitamos, no podemos dar una... Nosotros queremos que los profesionales vengan, que estudiemos todos juntos esa pregunta, cómo atajar, ¿no? Cómo abordarlo, cómo diagnosticarlo, y luego yo creo que el día 17 podremos plantear alguna conclusión para la población aragonesa y para el resto de profesionales que puedan haber compartido, ¿no? Con nosotros. Uno de los ponentes, Arturo Ezquerro, que fue discípulo de Bowley, que es el que identificó la teoría del apego, ¿no? En los estudios, corrija Gabriel, que conoce mejor que yo, estudios que realizó como consecuencia de los huérfanos de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Niños que no habían tenido esa figura materna o paterna de apego tenían unas manifestaciones pues, específicas, ¿no? Diego Figuera también ha trabajado, es un psiquiatra de Madrid, también ha trabajado en estas y trabaja en un centro en Madrid donde aborda sobre todo estas terapias. Tú preguntabas que cómo se abordan, pues por eso hemos traído a... Y Peter Rigard, que actuará el sábado y que bueno, pondremos a disposición de los medios si queréis entrevistarlos, es un psicólogo de Dinamarca que escribió un libro hace, yo creo que 10 años, sobre el niño abandonado. Es un libro de cabecera de lo que son los síntomas claros del abandono que se produce, como decía Gabriel, del abandono, de los estragos que se produce en los primeros años, incluso en los meses, en el vientre materno, cuando los cuidados no son correctos, cuando hay una negligencia en el trato. Desde luego, la teoría del apego no está limitada a los niños abandonados, sino a aquellos que no tienen, o a los niños adoptados, que en principio los niños adoptados son los niños que han tenido un abandono inicial, sino se limita a cualquiera que las relaciones parenterales no han sido correctas. Yo no sé si ustedes han leído un libro que se llama El huracán y la mariposa. Se ha publicado, yo creo que hace 1 año o 2, es una periodista del País, es una novela de una periodista del País que relata casi en primera persona las vivencias con una hija suya que tenía un trastorno de apego. Desde hace pocos años se empieza a hablar o identificar el trastorno de apego con los niños adoptados. Como señalaba Gabriel, se les ha calificado, catalogado de todo, ¿no? Es un niño caprichoso, es un niño que no tiene límites, es un niño que en su casa no es maleducado, es un niño caprichoso, no, es un niño que tiene unas dificultades que hay que abordar de manera específica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchísimas gracias. Gracias.